Gloria a Dios. La semana pasada no pude estar aquí porque realmente estuve muy enfermo, hermano. Gloria al Señor, apenas me estoy recuperando. Si ustedes pueden oír mi voz, todavía la tengo afectada todavía. Estuve enfermo bien toda la semana, no pude ir a trabajar. Gloria al Señor. Pero bendito sea Dios que hoy estamos ya aquí. Gloria a Dios, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así que yo les pido también sus oraciones, aleluya, para que el Señor me ayude, me fortalezca, aleluya, y si me enfermo, pues que sane yo pronto, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque muchas veces, hermanos, a veces decimos que porque somos hijos de Dios, ya la enfermedad no nos toca, ya no nos pasa nada, ya el pecado no nos pasa. A veces somos medio fantasiosos, hermano, como cristianos. Pero quiero decirles que eso no es verdad. Las enfermedades están tanto para el pueblo de Dios, para el judío, para el griego, para el gentil, para el mundano y para el no mundano. Todo el mundo se enferma. Amén. Claro, nosotros tenemos la esperanza en nuestro Dios. Aleluya, que nos protege, nos cuida. A veces aún en nuestras imprudencias el Señor tiene misericordia de nosotros. Aleluya, ¿verdad? Pero realmente las personas se enferman. Nosotros como cristianos también somos vulnerables ante las enfermedades o pandemias del mundo. No vaya a sentirse Superman, no vaya a sentirse ahí superhéroe, porque no lo es. Amén. Y si lo es, pues gloria al Señor, ¿verdad? Porque sea un héroe de alguien por ahí. Bendito sea el Señor. Pero héroe de héroes es el Señor Jesucristo. Y miren por qué les digo que es héroe de héroes. Miren, perdón. Hoy vamos a estar hablando acerca de las apariciones de Jesús después de haber resucitado. Aleluya. Y ahí vamos a estar viendo en 1 Corintios 15, del verso 20 al 22, aleluya, cómo Cristo resucitó después de 3 muertos de estar en la tumba. Después de haber estado muerto 3 días en la tumba, aleluya, Él resucitó y se presentó vivo a muchos de sus discípulos, entre los cuales hay hombres y mujeres que vieron al Señor vivo. Y hoy vamos a estudiar cómo muchos de sus discípulos lo vieron vivo y aún comió con ellos. O sea que después de que el Señor resucitó, comió también. Aleluya. No solamente se presentó vivo y lo vieron, sino que se sentó a la mesa a comer con ellos, a compartir el pan, a comer pescado. Aleluya. Se presentó vivo de ellos y comió. Aleluya. ¿Y por qué nosotros creemos que Cristo no está muerto, sino que está vivo? Y que por eso es que a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida. Porque creemos que Él está vivo. Cristo, si estuviera muerto, no puede hacer nada. Los muertos nada pueden hacer. Muchas personas se espantan del muerto. No, hombre, el muerto no hace nada. Cuídese de los vivos. Esos sí hacen, esos sí pueden hacer algo. De esos cuídese. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo está vivo y nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros, no tanto por nuestro esfuerzo de ser buenos con la sociedad, sino que Él puso en nuestro corazón su espíritu y nos ha dado paz, amor, aleluya, para que nosotros tengamos un cambio radical en nuestra vida. No solamente, ¿verdad? Porque, pues es que hay que tener moralidad, hay que ser buena gente, hay que ayudar, hay que tratar bien a los demás. No solamente eso, sino que Cristo Jesús ha puesto de su espíritu en nosotros, aleluya, y eso es lo que hace que nosotros tengamos un cambio radical, aleluya. Por eso es que si usted conoce a un cristiano, usted es un cristiano, una cristiana, y tiene 20 años en el Evangelio, por eso es que usted, a pesar de los 20 años, usted no se va a los bares a tomar cerveza, o no anda comprando ahí en el Walmart su cajón de cervezas, ¿verdad? A pesar de que han pasado los años, usted tiene el Espíritu de Cristo en usted. Y ese Espíritu es el que lo hace a usted estar seguro de lo que es. Aleluya. Si no tuviéramos el Espíritu de Cristo, anduviéramos igual que el mundo. Ahí comprando nuestras cervezas, igual comprando nuestros licores, nuestros vinos, etc. Anduviéramos igual, todos destrampados, ahí desbocados, hablando groserías, palabras de doble sentido, igual o peor. Pero porque Cristo vive, aleluya, es que nosotros también vivimos,
aleluya, porque quiero decirle que hay vivos muertos y hay, aleluya, de entre los muertos hay vivos. Y nosotros estamos vivos para la gloria del Señor, amén. Entonces en 1 Corintios, hermano, gloria a Dios, capítulo 15, verso 20 a 22, miren lo que dice la palabra de Dios. Miren, gloria a Dios. Estoy contento porque nos acompaña aquí nuestra hermana Claudia, gloria a Dios, mi familia, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Él está donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Y nosotros nos hemos congregado en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Antes de leer, yo quiero dar una oración para la gloria del Señor. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí, Padre, de poder atender la obra, Señor, que nos has encomendado. Señor, te pido que nos ayudes, nos bendigas y que este tema, Padre, pueda ser de bendición, Padre, y de liberación, Señor, y de sanidad para muchos que lo puedan ver, Señor. Ten misericordia, bendice nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán resucitados. Ahora, ¿todos quiénes? Todos los que le han creído, todos los que le hemos creído, aleluya. Cuando dice aquí el versículo 20, aleluya, dice que es primicia de los que durmieron. Dormir, la palabra aquí que está usando el apóstol, dormieron, no realmente se está refiriendo al dormir del sueño, de me acuesto y mañana despierto, no, está refiriendo al dormir de morir. O sea, en otras palabras podemos decir primicia de los que murieron es hecho. O sea, Jesús es la primera persona que murió y resucitó. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, eso es lo que se está refiriendo, primicia de lo que ahora. Cuando dice ahí que es el primero y luego dice que por un hombre, ¿verdad? Dice, entró la muerte y también por un hombre la resurrección, ¿verdad? Está hablando de Adán. Por Adán, por causa de que la desobediencia, ¿verdad? En realidad pues fue por la mujer, ¿verdad? Porque la mujer fue la que fue a comerse el fruto. Pero Adán, lo menciona Adán porque él es la cabeza de la mujer, aleluya, él es el responsable de dar cuentas ante Dios, por eso dice Adán, porque si no de otra manera aquí dijera, porque la muerte entró por una mujer, ¿verdad? Pero dice aquí por un hombre y se está refiriendo a Adán, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces entró la muerte y así pasó a todos nosotros hasta nuestros días. Aleluya. Pero dice también por un hombre la resurrección. Dice, y este hombre es Jesucristo. Por Jesucristo va a entrar la resurrección. ¿A quiénes? A todos los que le creemos. Porque en realidad algún día después del arrebatamiento de la iglesia, después de la resurrección, porque esta se llama también la primera resurrección. Esta resurrección de la que está hablando el apóstol Pablo se llama también la primera resurrección. ¿Y quiénes efectúan la primera resurrección? ¿Quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos los que vamos a resucitar en esta resurrección. Porque más adelante va a haber otra resurrección. Aún dice la Biblia que el infierno va a entregar a sus muertos. El mar, el aire, todo va a entregar a sus muertos. Y van a resucitar todos, pero ¿sabes para qué? Solamente para que hagan una gran fila delante del Dios eterno y para que sean juzgados por sus malas obras. Y si en caso de que tienen buenas, ¿verdad? Entre muchas comillas, también por eso van a ser juzgados conforme a sus obras. Y después de haber sido juzgados por Dios, entonces dice que como no va a estar su nombre escrito en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre y fuego, aleluya. Entonces, esa se llama la segunda resurrección. Por eso también en Apocalipsis habla el Señor y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en esta resurrección.
en la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Porque cuando Él venga en las nubes del cielo, aleluya, se tocará, dice la palabra, la final trompeta. Y esa final trompeta la tocará Cristo Jesús. Y cuando sea tocada esa final trompeta, entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Y esa es la primera resurrección. Amén. Bendito sea el Señor. Pero el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado y es primicia de los que murieron. Aleluya. Y Él vive por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero vamos a estar hablando acerca de las apariciones de, aleluya, de Jesús después de haber resucitado. Acuérdese, tome en cuenta este versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron, o primicia de los que murieron. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se concentre también ahí en Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo quiénes lo vieron vivo.Aleluya. Quiénes lo vieron resucitado y cómo es que lo vieron resucitado y por qué lo vieron resucitado. Miren, Marcos 16, 1 al 2. Mire, fíjense lo que dice estos versículos. Gloria a Dios. Dice, cuando pasó el día de reposo, el día de reposo es el séptimo día, o sea, el sábado. La semana solamente tiene 7 días y el día de reposo es el sábado, es el séptimo día. Aleluya. Y dice aquí, cuando pasó el séptimo día, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mira lo que hicieron estas mujeres. Aleluya. Aquí vemos a estas personas, aleluya, estas mujeres como ellas se propusieron. Ahora, tomen en cuenta que en el día de reposo, aleluya, no se podía hacer nada. Según la ley mosaica, no podían los judíos ir a comprar comida o lo que fuera, no podían. Tenían límite de cuántas millas debían de caminar. No podían caminar más de ciertas millas, no podían. Por eso ahora usted comprenda por qué el Señor cuando les dice oren para que su huida no sea en día de reposo, porque no pueden correr en día de reposo más de ciertas millas. Vamos a decir 2 o 3 millas, 4 millas tal vez. No pueden pasar de ahí, porque la persona que pasa esas millas quiebra el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿verdad? Entonces, estas mujeres judías, dice ahí cuando pasó el día de reposo. ¿Y cuándo es que pasa el día de reposo? El día de reposo no se acaba, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es domingo, está todo el sol, ¿verdad? Y esperamos hasta las 12 de la noche para que se acabe el domingo. No. En el calendario judío, los días terminan a las 6 de la tarde y empieza el otro día después de las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde, en punto, vamos a empezar a decir, empieza el día domingo. A las 6 de la tarde, en punto del otro día, termina el día domingo y empieza el día lunes. Así, ¿verdad? Entonces, cuando terminó el día de reposo, se está refiriendo que a las 6 de la tarde, después que terminó el día de reposo, y si usted se da cuenta, a las 6 de la tarde, pues todavía las tiendas están abiertas. Todavía la gente está, ¿verdad?, haciendo sus negocios por ahí a las 6 de la tarde, no se ha oscurecido. Entonces, dice, después del día de reposo, estas mujeres fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Porque ellas pensaban que estaba muerto. Por eso es que compraron aquí aceites aromáticos para ir a ungirlo. Porque así se acostumbraba, se acostumbraba a ungir a los muertos en ese tiempo. Gloria a Dios. Y dice el verso 2, y muy de mañana, ponga atención ahí, miren, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y dice, muy de mañana. Ahora, el día de reposo se terminó a las 6 de la tarde.
Y nosotros creemos que el Señor Jesús no se esperó hasta las 4 o ya que venían ahí María Magdalena con las otras mujeres ahí cerquita, entonces resucitó. No. Se cree, aleluya, según estudios profundos de la palabra de Dios, que Jesús resucitó inmediatamente después del día de reposo. O sea, podríamos pensar que al sábado, el día de reposo parece que se termina a las 6 de la tarde, pero a las 6:01, a las 6:05, yo no sé a qué hora, ¿verdad? Después del día de reposo, resucitó Jesús, porque Él solamente tenía que estar 3 días debajo del corazón de la tierra, solamente, y no podía pasar de 72 horas. Aleluya. Entonces, 72 horas dan exactamente después del día, aleluya, después de que termina el día de reposo. Entonces, después del día de reposo empieza el primer día de la semana. Y el primer día es domingo. Y si ustedes se dan cuenta aquí, la Biblia solamente habla mucho de 2 días. Habla del séptimo día y habla del primer día. No habla del segundo, del tercero, no habla tanto de esos días, ¿verdad? Pero habla del primer día y del séptimo día. Son cosas contundentes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la semana solamente tiene 7 días y después del 7 otra vez se regresa al primer día. Y el primer día de la semana, según nuestro calendario, es el día domingo. No es el día lunes como muchos piensan, ¿verdad? Hoy es el primer día de la semana, ya estoy trabajando. No, el primer día de la semana, según la palabra de Dios, es el día domingo. Aleluya. Y dice que ellas fueron muy de mañana, ese primer día de la semana, y vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces podemos pensar aquí, por ejemplo, el día de hoy, yo investigué, y el sol allá en Israel salió a las 6:05. A las 6:05 de la mañana amaneció el sol. Entonces, quiere decir que ya salió el sol. Pudo haber sido más o menos a las 6, tal vez a las 5:30 de la mañana, tal vez a las 6:30, por ahí, porque dice aquí ya ha salido el sol, ¿verdad? Pero vinieron temprano, todavía era tempranito, a las 6 de la mañana, todavía es temprano, aleluya. Entonces vinieron al sepulcro a ver, aleluya, cómo iban a ungir al Señor Jesús. Traían los aceites, traían ya las especias ahí aromáticas que olían rico y iban a ungir al Señor Jesús, porque ellas pensaban que estaba muerto en la tumba. Por eso es que venían. Aleluya. Vean el verso 3, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué encontraban en la tumba? Mira, vamos a ver, verso 3. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas venían pensando, decían, bueno, nosotros venimos 3 mujeres aquí, 4 o 5 mujeres, pero no somos tan fuertes como para remover la entrada. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Verdad? Venían pensando. En el verso 4 dice, pero cuando llegaron frente a la tumba, ¿verdad? Se le fueron todos esos pensamientos. Porque dice, vieron removida la piedra que era muy grande. Vieron removida, o sea, la tumba abierta. Ya no había piedra ahí enfrente de la ¿qué podríamos decir? De la tumba, ¿verdad? De la entrada de la tumba ya no había piedra. ¿Quién la removió? ¿Quién la quitó de ahí? Miren el verso 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, entraron. Hay mujeres atrevidas, hermano. Mujeres tremendas estas. No se pusieron, ¿verdad? Oye, a veces las mujeres se intimidan, se ponen tímidas con cualquier cosita. Estas mujeres, caramba, entraron a la tumba. Yo hubiera pensado, por lo menos, no, hombre, que estas están muertos ahí. Pero estas entraron a la tumba, entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto con una ropa larga y blanca, y se espantaron. Ahí ya se espantaron, ya que vieron al joven, dice ahí. Ahora, ¿quién era este joven? ¿Era el que vino a remover la piedra? No, él ciertamente era un ángel del Señor, ciertamente era un ser espiritual del Señor, mas sin embargo, estas mujeres lo vieron con cuerpo, aleluya, así como nosotros,
y lo vieron vestido con una ropa blanca que, aleluya, que tenía como vestido. Entonces, este joven sí era un ángel, pero ¿fue él quien removió la piedra? Muy posible no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no esperó para resucitar a que vinieran ángeles a moverle la piedra. Acuérdense que el Señor tiene poder para hacer hablar aún a las piedras si nosotros nos callamos. Entonces, el Señor tiene poder y estoy seguro, perdón, y estoy seguro que cuando el Señor ya era tiempo de su resurrección, muy posiblemente solo le mandó a la piedra que se moviera. Piedra, muévete. Muy posiblemente. El Señor Jesús mandó a la piedra que se moviera y la piedra se movió. Sin necesidad de un ángel, sin necesidad de unos ángeles, sin necesidad de fuerza humana, simple y sencillamente a la voz del Señor. Acuérdense que cuando el Señor creó todas las cosas, el Señor no se puso ahí a meter las manos para crear las becerras, las vacas, los toros, los elefantes y todo. No puso a meterse las manos. Simplemente habló la palabra y fue hecho. Sencillamente mandó y así fue. Así también el Señor. Sencillamente Él dijo: piedra, muévete, porque voy a salir. Y la piedra dijo: sí, Señor. Porque aún, yo quiero decirles esto, hermanos, la naturaleza sabe obedecer a Dios, sabe quién es su creador, sabe quién es el Señor Jesucristo y le obedece. Acuérdense cuando el mar estaba embravecido y ya la barca se hundía. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Hey, cálmense! Lo reprendió. ¿Y qué hizo el mar? Se aquietó muy bonitamente, muy hermosamente, y no hubo problema. Y aún los discípulos se espantaron y dijeron: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen, ¿verdad? Entonces, la naturaleza obedece a Dios. Otra cita que tengo para decirles que la naturaleza obedece a Dios es cuando Jesús se paró frente a una higuera literal y le dijo: nunca jamás des fruto, y la higuera enseguida se secó. O sea, obedeció a la voz del Señor Jesús. Dijo: no, pues el Señor me dijo que nunca dé fruto, y para que nunca dé fruto, ¿cuál es la solución? Secarme, morirme. Se murió, ¿verdad? Entonces, si el Señor dijo todas las cosas a la naturaleza y la naturaleza le obedeció, ¿usted cree que una piedra se iba a poner rebelde? Quiero decirles, hermanos, amigos, que muchas veces las criaturas más rebeldes para su creador no son las cosas más fuertes, no son las cosas más vulnerables, como los seres humanos. Los seres humanos somos muy vulnerables a todas las enfermedades, a cualquier cosita, y nosotros somos los más rebeldes ante nuestro Creador. Somos los más desobedientes, somos los que más le damos dolor de cabeza al Señor. Pero la naturaleza sabe obedecer a Dios. Bien, gloria al Señor. Amén. Entonces vemos ahí, aleluya, cómo ellas se encontraron con este ángel del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y ellas se espantaron, dice ahí, se espantaron. Estoy seguro que no pueden hablar, porque cuando tú entras a algún lugar, ¿verdad?, y ves a alguien, lo primero que haces le dices hola, aunque sea, ¿verdad? O le preguntas alguna cosa: ¿qué haces aquí? ¿Cómo te va? Oye, voy a hacer esto, algo, ¿verdad? Pero estas mujeres ya no pudieron ni hablar con esa persona que vieron, porque no era cualquier persona, era un ángel del Señor, aleluya, que estaba ahí. Bendito sea el Señor. Por eso es que estaba vestido de ropas blancas. En otro pasaje dice que las ropas que ellos tenían eran resplandecientes, o sea, típico de la gloria de Dios. Gloria a Dios. El ángel que miraron a las mujeres y que las dejó muy espantadas era un mensajero del Señor. Él estaba ahí sencillamente para esperar a las mujeres y darles, aleluya, una palabra de Dios para que fueran a compartir las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Entonces, este ángel le mandó, las dejó mudas primeramente. Yo estoy seguro que él esperaba que le preguntaran, oye, ¿y Jesús dónde está? Venimos a ungirle. ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué pasó? Pero ellas no podían hablar. Yo no sé si a usted le ha pasado experiencias así, que cuando uno se espanta, se queda uno mudo, por lo menos por un momento. Se queda uno sin poder hablar por el espanto tan tremendo que uno tuvo, ¿verdad? Ellas les pasó lo mismo. Dice el verso 6 del capítulo 16 de Marcos, dice, mas él les dijo, no se asusten, porque yo sé que buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar en donde le pusieron. Entonces ellas, estoy seguro que se asomaron y dijeron, pues sí, pues no está aquí, pero ¿dónde está? Pero no podían preguntar, porque tenían la boca, yo no sé cómo la tenían, no podían preguntar por el miedo que tenían. Verso 7 dice, pero vayan a sus discípulos. ¿A cuáles discípulos? No solamente a Pedro, a Juan y a los apóstoles, no, sino a los discípulos. Los discípulos no solamente son ellos, los discípulos son todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es discípulo de Jesús. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos discípulos de Él. Aleluya. Entonces aquí dice, vayan a sus discípulos y a Pedro, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí y a Pedro, pues bueno, se supone que si se refería solamente a los 12, se supone que Pedro estaba entre los 12. ¿Para qué dice y a Pedro? No, porque se está refiriendo a todos los que habían creído en Él. Aleluya. Y que en ese entonces, si usted lee ahí en Hechos capítulo 2, se va a dar cuenta que eran como 120 o un poquito más, como unos 500 hermanos que habían creído ya en el Señor Jesús. Aleluya. Entonces, a todos esos discípulos fue que les dijo el ángel, vayan a sus discípulos y a Pedro. En otras palabras, vayan a sus discípulos y a los apóstoles. ¿Verdad? Dice que Él va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán como Él les dijo. Bendito sea el Señor. 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Ya después que el ángel les dijo, vayan, patita, ¿para qué son? ¿Para qué te quiero, patita? Vámonos. Salieron huyendo, dice ahí, huyendo. Y el ángel no les había hecho nada. El ángel no les había espantado, no le dijo, ¡bum! No le había hecho nada. Sencillamente ellas se espantaron, aleluya, y ellas salieron huyendo, o sea, corriendo del sepulcro, rápidamente, a prisa salieron del sepulcro, aleluya, porque les había tomado temblor y espanto. Pues bien, no, hermano. O sea, llegas a la tumba, la encuentras abierta y luego cuando está abierta te metes y inmediatamente miras a un personaje que no sabes ni quién es y la forma. Yo no sé si el ángel tenía unos ojos de llama, yo no sé. Yo no lo sé, no nos da características de su rostro, ¿verdad? Pero realmente pues fue algo que hizo que ellas se turbaran, que ellas se espantaran. Y dice aquí que estaban temblando de miedo. Aleluya. Dice, y cuando se fueron, no le decían nada a nadie porque tenían miedo. A ver, las mujeres tenían miedo. Ahora, aquí yo quiero poner un poquito de hincapié en que muchas personas a veces usan estos pasajes, aleluya, como para favorecer el feminismo. Porque dicen, ya ven, mira Dios, las mujeres fueron las que fueron primero y las mujeres fueron las valientes. Aquí dice que también tenían miedo. ¿Ustedes qué valientes son? Entonces, lo que quiere decir aquí, hermano, no es que la mujer haya sido, ¿verdad?, la primera y que, wow, ahora la mujer es la... No. Sino que estas personas estaban agradecidas. Aquí vamos a ver personas, no sexos, personas. Estas personas estaban agradecidas con el Señor. Estaban agradecidas. Y por eso es que hicieron lo que hicieron. Por eso es que compraron las especies aromáticas, porque estaban agradecidas. Aleluya.
Y a ella se les ocurrió hacer algo por el agradecimiento. Ahora, si usted mira, ¿verdad? Ahí en los versículos que leímos, aleluya, gloria al Señor, dice, gloria a Dios, María Magdalena, bueno, aquí todavía no lo dice, pero más adelantito va a decir que de María Magdalena habían salido 7 demonios. ¿Cómo había estado esa mujer? ¿Cómo habría estado? Acuérdense del endemoniado gadareno. ¿Cómo vivía? Dice la Biblia. Y muchos otros endemoniados. ¿Cómo llegaban ante Jesús? Y lo primero era que azotarse, echar espuma, a revolcarse, como hacen muchos en algunos lados por aquí. Inmediato. Y luego le echan la culpa al Espíritu Santo. No, cuidado. Cuidado con esas cosas. Porque el Espíritu Santo no azota, no hace que la gente se revuelque, no hace que la gente se vomite, no hace que la gente haga como que es un animal, como que es un perro, como que es un burro, como que es un mono, como que no hace eso el Espíritu Santo. No lo hace. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos endemoniados no? Fueron atormentados. Por ejemplo, aquel muchacho que dice la Biblia que a veces el demonio lo echaba en el fuego y a veces en el agua para matarlo. O sea, estar endemoniado no es una cosa de, oh, yo estoy endemoniado. No, hombre. Estar endemoniado es una cosa seria, terrible para la persona que posee esos demonios o ese demonio. Terrible. O sea, María Magdalena, si había estado endemoniada de 7 demonios, ¿usted cree que era una mujer sana? ¿Usted cree que era una mujer normal? No, no. Nomás su manera de seducir a los hombres, estoy seguro que no era normal. Segurísimo estoy. Entonces, y salieron 7 demonios de ella. Entonces, ¿cómo no va a estar agradecida? El Señor la sanó, el Señor la libertó. ¿O usted no estaría agradecido con alguna persona que le hace un bien? ¿No estaría agradecido con alguna persona que hace algo por usted y ese algo le beneficia en gran manera? Claro que sí. Claro que estaríamos agradecidos. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que les digo, aquí no vamos a ver sexos, vamos a ver personas, seres humanos. Pudieron haber sido hombres, pero no fueron hombres, fueron mujeres. Aleluya. Fueron personas que de verdad estaban agradecidas con el Señor y por eso es que hicieron lo que hicieron para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos que ellas fueron, ¿verdad? Y en el camino dice que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No podían hablar. Yo creo que iban corriendo. Vamos, mientras más lejos estemos de aquí, mejor. ¿Por qué? Porque la presencia de aquel ángel que vieron les había causado temor. Aleluya. Bendito sea su nombre. En el verso 9, mire lo que dice. Verso 9, capítulo 10 de Marcos. Mire, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, por la mañana, el primer día de la semana, aleluya, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es lo que le estaba diciendo hace un momentito. ¿Cómo María Magdalena no iba a estar agradecida con el Señor? ¿Cómo cree que no iba a estar agradecida? El gadareno, ¿se acuerda del gadareno? ¿Qué hizo Gadareno después de que fue liberado? ¿Acaso se fue a buscar más demonios? No. Dice que volvió a su ciudad y en su ciudad empezó a pregonar, a predicar, a hablarle, a dar el mensaje de salvación. Y muchos creyeron. Se cree que en la ciudad de Gadara, aleluya, se hizo una iglesia muy grande por causa del Gadareno. Porque había sido endemoniado, el Señor lo libertó, aleluya, para bien. María Magdalena, habían salido 7 demonios de ella. Algunos dicen que uno de los demonios que salió de ella era la lujuria. Oh my God, la lujuria. Es terrible. Por eso les dije hace un momento, su forma de seducir a los hombres no era normal. No era normal. Tenía pues un demonio, pues. Entonces, claro que cuando el Señor la libertó, ella sentía agradecimiento. Yo les invito a usted que lean Lucas capítulo 7, versos 43 y 47. Lea esos 2 versículos y usted se va a dar cuenta que ahí dice el Señor que a la persona que se le perdona más agradecida está. No importa si es un hombre o una mujer.
Si el Señor le perdona más a una persona, más agradecida está. Y a María Magdalena, aleluya, se le habían perdonado mucho. Le había hecho un gran favor el Señor y por lo tanto estaba agradecida. Tenía fe, tenía amor, tenía gozo para el Señor, aleluya. Por eso es que ella fue. Dice el verso 10, dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a sus discípulos y a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaba esto? Tremendo, ¿verdad? Pues realmente así pasaba. En cierta manera, yo lo puedo entender. En cierta manera, debemos de comprenderlos. Aleluya. Porque, en primer lugar, el Espíritu Santo no había llegado a ellos para que les revelara todas las cosas, para que los guiara a toda verdad, toda justicia. No había llegado el Espíritu Santo todavía. Compare este Pedro de los Evangelios al Pedro que está en el libro de los Hechos. Compárelo, es el mismo Pedro, pero ya no habla igual, ya no es igual. ¿Por qué? Porque el Pedro que está en el libro de los Hechos ha sido llenado del poder del Espíritu Santo. El Pedro que habla en los Evangelios, no. Por eso estaban tristes y llorando allá escondidos y también tenían miedo. Por eso muchas veces es fácil que te miren estos miedosos ahí, encerrados ahí, chillones. Hay personas que son así, a veces no se miren. Hay predicadores que a veces no se miren en lo que dicen. Hay personas que de verdad les gusta, ¿verdad?, usar la hipérbole, les gusta usar la exageración, muchas veces. Pero eso también a veces es malo, usar la mucha exageración para dar un ejemplo del Evangelio. También dice el verso 11, dice, aleluya, dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por María Magdalena, dice, no le creyeron. Siguieron llorando y siguieron tristes. Ay, María Magdalena, tú estabas endemoniada apenas hace unos días y ya vine a decirnos, no. Así es el diablo. ¿Cuántas veces el diablo no acusa a los predicadores? Porque este predicador era un borracho, era un ladrón, era quién sabe quién, era un narco, era quién sabe qué. ¿Cómo va a venir a decirnos a nosotros? Bueno, eso era. Y María Magdalena había sido endemoniada, pero ahora no. Ahora es una mensajera del Señor, aleluya. De tal manera que vino a darles una noticia a los que estaban ahí tristes y llorando. A decirles, oye, Él vive, ya lo vi, lo acabo de ver con mis propios ojos. Ahora, ¿cuándo lo vio? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, en el relato que leímos hace un momentito, en los versículos pasados, ¿verdad?, no dice que ella vio a Jesús, ¿verdad que no dice? Pero para eso usted tiene que ir al Evangelio de San Juan, usted tiene que ir al Evangelio de San Lucas, para que se dé cuenta de cómo fue María Magdalena la que vio al Señor Jesús por primera vez. Aleluya. Entonces, aleluya, dice, verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. A dos de ellos. Ahora, ¿eran apóstoles estos? No, eran discípulos del Señor. No apóstoles, discípulos. Y dice que ellos iban hacia el campo, aleluya, y se les apareció el Señor. Y dice, y ellos fueron a donde estaban aquellos encerrados, tristes y llorando. Fueron allá, aleluya, y lo hicieron saber a ellos, y ni aún a ellos, dice, les creyeron. Tampoco les creyeron. A veces la incredulidad ciega aún a las personas, aleluya, que creen en el Señor. O sea, el incrédulo no solamente puede ser un inconverso. El incrédulo no solamente puede ser un ateo. El incrédulo puede ser una persona que ha creído en Jesús y que ahora le cuesta creer en el Evangelio del Señor. Eso puede ser un incrédulo. Hasta un pastor puede ser incrédulo. Sí. Incrédulos no solamente pueden ser las personas que están en el mundo, incrédulos pueden estar en la iglesia también, que no creen en el Evangelio, no creen a lo que se les predica, aleluya, la palabra del Señor. Porque dice aquí que estas personas no le creyeron a María Magdalena, ni le creyeron a estos dos que iban al campo. No les creyeron.
Dijeron, no creemos, hombre, hasta que lo veamos. No vamos a creer. Aleluya. Verso 14, mire, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Saben qué es lo que estaba haciendo el Señor cuando se le apareció a María Magdalena, a las otras mujeres? Porque no solo fue a María Magdalena, fue a otras mujeres también. Se le apareció a los dos hombres que iban al campo. Lo que estaba haciendo el Señor era dando señales, ¿verdad? De que estaba vivo, y quería también recibir respuesta de sus discípulos. O sea, les voy a decir, voy a hacer que estos me vean, vayan y les digan a ver qué hacen. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada, hombre. Es como, por ejemplo, hoy en nuestros días también. Hoy en nuestros días la prueba no ha terminado. Y quiero decirte que la prueba no solamente viene del diablo. No, la prueba puede venir de Dios directamente. Para tu vida, para mi vida. La prueba no solamente viene del diablo. La lucha, la dificultad tal vez, pero las pruebas no solamente el diablo las pone. Las pruebas pueden venir del Señor. Y aquí tenemos aleluya, un ejemplo grande de cómo se le apareció a María Magdalena para que fuera, y a ellos al recibir la noticia dijeron, oh sí, vamos, ¿dónde lo viste? Pero ¿qué pasó? Sí, mejor se quedaron llorando. Y dijo el Señor, bueno, no reaccionaron ahorita, me le aparezco a estos otros dos. Y les aparecieron, fueron y dijeron, oye, vive, ya lo vivo, ¿dónde vamos? ¿Qué pasó? No le creyeron, le dijeron, nada. Siguieron tristes y llorando, ¿verdad? Entonces ya que el Señor dijo, no, esto es de plano, me lo va a aparecer aquí todo el mundo y no van a venir. Así como nos pasa a muchos de nosotros. Así como, por eso, hermano, es que la iglesia del Señor no puede. Una vez una persona me dijo, oye, ¿y todavía tienes la iglesia ya? Le digo, hermano, la iglesia no para hasta que el Señor venga. No va a parar hasta que el Señor venga. El hecho de que tú te hayas ido no significa que vamos a quedarnos sentados esperándote a ver si nos animas. No. La iglesia del Señor Jesús tiene que seguir adelante. Con muchos, con nadie, con poquitos, pero sabemos que el Señor está aquí con nosotros. Aleluya. Amén. Y tenemos que seguir avanzando para la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, finalmente, dice, se les apareció a los 11 mismos. A los 11. O sea, a los apóstoles. Dice, estando ellos sentados a la mesa. Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. O sea, en otras palabras, fue y les dijo, ¿de qué les sirvió a ustedes andar conmigo 3 años y medio? Bueno, para nada, hombre. Duros de corazón, insensato. No crea que el Señor se mordía la lengua para decir cosas así. El Señor fue y los reprendió, les dio duro. Les dio una soquetiza al Señor por no haber creído a lo que porque Él los envió. O sea, se les presentó vivo a ellos, a María Magdalena y a los dos que iban al campo, y luego les dijo, vayan y díganles. Y ellos fueron y dijeron, ¿y qué hicieron los apóstoles? No creemos nada. ¿Ah? Entonces, por eso les digo, el incrédulo no solamente puede ser el mundano. Muchas veces hay personas en la iglesia que son incrédulos. No creen a lo que se les predica del Evangelio. No creen. Muchas veces se hacen mitos del Evangelio y prefieren creer los mitos del Evangelio que creer el Evangelio mismo del Señor Jesucristo. Porque si no les predican mitos, entonces no se emocionan, no hacen nada y piensan que el Evangelio es muy insípido. El Evangelio no me sirve. Pues no les servirá a ellos, pero realmente es el Evangelio limpio. Aleluya, no adulterado. Es importante saber eso. Gloria a Dios. Dice, les reprochó su incredulidad. Gloria a Dios. Verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Miren, la bondad del Señor. Se da cuenta que el Señor Jesús no escoge a la gente, aleluya, por lo que es. No escoge a la gente porque es bien obediente, porque wow, es un dulce, wow, no dice nada malo, no hace nada malo, no le hace mal a nadie. No, con esta persona sí la voy. No, porque sabes,
Hay personas que son incrédulos, que son satánicos, que no adoran al Señor, son enemigos de Dios y son buenas personas. Tienen buena moralidad, tienen buenas costumbres, pero no creen en el Señor. ¿Y de qué les sirve su buena costumbre y su buena moralidad? De nada. ¿Ah? Aleluya. Entonces lo que aquí vemos es que el Señor escogió a las personas no por lo que son o por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Y a pesar de lo que somos, es que el Señor nos escoge. ¿Por cuántos pecados hemos cometido? Usted que es cristiano, usted que va a la iglesia, usted que, aleluya, que se congrega en una iglesia, ¿cuántos pecados no ha cometido delante de Dios? Pecados que quizás su papá, su mamá, su pastor, su congregación no lo ha visto. Usted ha pecado contra Dios muchas veces. Muchas veces. Y aquí no estoy vaticinando, aquí no estoy atinándole, te lo estoy asegurando. Porque todos hemos pecado contra nuestro Dios. Todos, ya conociendo el Evangelio, muchos se han vuelto a ir a tomar. Muchos se han ido a los bailes. Muchos se han ido otra vez a lo que hacían en la vida pasada. Muchos. Entonces no podemos decir, ay Señor, ese predicador me está ofendiendo. No, hermano, si se ofende, arrepiéntase en el nombre del Señor. Porque realmente todos nosotros hemos pecado contra Dios, aleluya. Y aún así, el Señor no nos recrimina, no nos dice, tú no sirves, tú no vales. No, aún así el Señor nos dice, aleluya, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Vayan. ¿Por qué dice a todas las personas? ¿Por qué no aquí dice a los incrédulos no les prediquen? ¿Por qué no dice a los ateos no les prediquen? No les prediquen a las personas que se oponen, a ellos no. ¿Por qué no dice así? Porque sabe el Señor que nosotros éramos igual que a todas las demás personas. Y dice, si yo te perdoné a ti tal como eras, sucio, todo como estabas, te perdoné y te traje a mí, entonces también quiero que vayas con los demás que están sucios y malos de su corazón y los traigas y también ellos van a ser perdonados. Por eso es que el Señor dice, no te pongas a ver qué tipo de persona. Hay gente que escoge a ver a qué persona le predica. Hay gente que escoge a ver qué persona se merece que conozca al Señor. No. Dios nos ha mandado a predicarle a todas las personas, sean buenos, sean malos, tengan buena moralidad, tengan buenas costumbres o no. Dios nos ha mandado a predicarle a todo el mundo. Aquí no solamente le dice a sus apóstoles, se lo dice a toda la iglesia. Todos. Aleluya. Todos tenemos este privilegio. Porque, miren hermano, hay sectas donde creen que solo el apóstol es el predicador. Hay sectas donde el apóstol es el único que puede predicar porque para eso le pagan, para eso le dan los diezmos. Santo, eso no es verdad, hermano. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos el poder, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Para eso nos sacó. No nos sacó para ser apóstoles. Tal vez usted nunca va a llegar a ser pastor. Tal vez usted nunca llegue a ser un evangelista. Aleluya. Tal vez usted, cuando digo no llegue a eso, un evangelista reconocido. Pero si usted anda predicando el evangelio a casa por casa o en las calles o donde quiera que usted va, usted es un evangelista. Aleluya. Para la gloria del Señor. Si usted tiene, aleluya, una iglesia atendiendo, predicándoles el evangelio de sana doctrina, aleluya, usted es un pastor. Aunque un instituto no lo reconozca. Cuando usted llegue allá delante de Dios, el Señor lo va a recompensar a usted con una recompensa de pastor, porque usted hizo la obra de un pastor. El Señor no le va a decir, ¿y tú a qué apóstol pertenecías? No le va a decir nada de eso. El Señor le va a recompensar de acuerdo a sus obras. Bendito sea el Señor. Así de que, hermano, predique el evangelio. No se endurezca en su corazón. No piense que usted da su tiempo para que el apóstol haya apóstoles. Y ya no quiere decir apóstoles, quiere decir apéstoles, porque apestan, hermano, tanta falsa doctrina que hacen. Me hacen, dice un hermano, me hacen pasar un corajísimo santo. Dios mío. Porque muchos de ellos han recibido los diezmos, las ofrendas del pueblo de Dios. Y han malinterpretado la acción.
Porque la acción de que alguien ofrende, alguien traiga sus diezmos a la iglesia, no es para que me haga yo rico, ande yo en buenos carros, ande en aviones. No es para eso, hermano. Es para que tenga yo los medios y pueda yo predicar el evangelio. Para eso es. No para hacerme rico, para ayudar a los pobres. No es para que, yo me voy a hacer rico y hay de los pobres, a ver cómo le hacen. Ese no es el evangelio, hermano. Ese es otro evangelio. Un evangelio diferente. Amén. Aleluya. Entonces, no le hace nada. Si usted no llega a ser nombrado pastor o evangelista por algún apóstol de esos, hermanos, no le hace. Si usted está predicando el evangelio, siga adelante en el nombre del Señor, que eso nos ha llamado el Señor. No solamente a los que tienen títulos, nos ha llamado aún a los que no tenemos títulos. Porque el llamado de Dios, hermano, no se hace porque usted sabe tanto. Usted puede saber un montón de cosas y el Señor tenerlo sentado en la banca. Así es, hermano, y puede que usted sea un campesino, hermano, y el Señor lo levante para predicarle a los que tienen títulos. Así de que no, hermano, no es porque, aleluya, no es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, es que el Señor nos llama y nos envía a predicarle a todas las personas en el mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el verso 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y aquí hay un punto bien básico para la doctrina, para la sana doctrina, aleluya, porque muchas personas se bautizan, dicen ellos, para ser salvos. Aquí no dice eso, ¿no? Aquí no dice que te bautices para que seas salvo. Aquí no dice eso. Aquí dice el que crea y sea bautizado. O sea, la primera razón, el primer punto que tienes que dar, el primer paso es creer. Cree. Aleluya. Y si crees, segundo paso, bautízate en el nombre, aleluya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, y serás salvo para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Verso 17, mira lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ahí tiene dos puntos, ahí tiene que pararse, ¿verdad? Porque mire, arriba dice que el que cree será salvo, ¿verdad? Y como señales, dice, a los que creen le seguirán estas señales. O sea que si usted cree en el Señor Jesucristo, no necesita ser apóstol para creer, no necesita ser profeta para creer, no necesita ser pastor, evangelista, maestro, no necesita hacer eso. Tal vez usted no lo es, pero usted cree en el Señor. No importa, dice, le van a seguir estas señales, porque cree en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Dice ahí las señales que le van a seguir, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Mire, estas son las señales, aleluya, que siguen a los que creen en el Señor Jesucristo, aleluya. ¿Y cómo se da cuenta? Miren, es que muchas veces como seres humanos nos gusta el show, nos gusta el alboroto, la sorpresa. Eso nos gusta, es a todo ser humano. Pero nosotros no debemos de, hermano, de pensar: oh, el Señor dijo que te levantas, y luego no se levanta nada. Ahí el desanimado no va a ser el enfermo, sino el que dice que se levanta y no se levanta. Te sano en el nombre, y luego no sana nada. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en los términos de nuestras palabras que usamos. Pocas palabras mal pronunciadas echan a perder el buen discurso. Tenemos que tener cuidado de cómo pronunciamos las palabras, porque nosotros, siendo cristianos, no tenemos poder de sanar a nadie. No, el poder es de Dios. Dios lo usa a usted. Y cuando Él le place, aleluya, no necesita usted decir: yo te sano. No. Sencillamente usted vaya, ponga las manos sobre el enfermo o sobre la persona que está necesitada. Ponga su mano y deje el resultado del Señor. En una de esas dice el Señor: yo lo sano. Así es sencillo.
sin que uno se ande ahí dando, dice uno, estirando el cuello, parándose el cuello, de que yo lo sané, inflándose uno. No, hermano. Es el Señor el que hace las cosas. Aleluya. Cuando uno echa fuera demonios, hermano, bendito sea Dios, no es uno, el Señor en uno. ¿En cuál? En un apóstol, en un profeta, en un echademonios, en un exorcista. No, en el que cree en su nombre. En el que cree en su nombre. Para la gloria del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice también ahí, se hablarán nuevas lenguas. Esto sucede, hermano, cuando el Espíritu, el don del Espíritu Santo viene aleluya, a nosotros, porque le creemos. Y de repente el Señor nos toma y nos hace hablar en otras lenguas, porque quiero decirle que las lenguas del Espíritu no se aprenden, no son lenguas que usted puede decir, enséñame a hablar lenguas, a ver cómo le haces. Y muchas veces hay falsos maestros que salen enseñando cómo hablar en lengua. Eso es una blasfema al Espíritu Santo, una blasfemia al Espíritu Santo. No, el Espíritu cuando nos da lenguas, a mí me ha dado lenguas, hermano, y no todas las predicaciones aquí me las paso hablando en lenguas. A mí me da el Señor, yo siento cuando el Señor me toma y me hace hablar en otras lenguas que yo ni entiendo, yo no sé ni lo que digo. Pero es el Señor, no soy yo, no digo, hoy quiero hablar lenguas. Eso no es así, hermano. Ese desorden no es así. Eso no es sana doctrina, eso es falsa doctrina. Eso es una doctrina adulterada. Porque ahora la gente, si no ve que el predicador habla lenguas, ya no le quiere creer. Aunque no entiende nada de lo que dice, pero si no habla lenguas, entonces, no, hermano. Cuando el Señor nos da las lenguas, aleluya, es Él el que nos va a hacer hablar en lenguas. El Espíritu Santo tiene poder y lo hace. Amén. Aleluya. No es que usted tiene que ir a aprender y decir a ver cómo. No es que haya una escuela de profetas y ahí le enseñan a hablar lenguas. Si usted está en una de esas escuelas, salga corriendo de esa falsa doctrina. Salga corriendo. Porque eso es un pecado. Usted está blasfemando contra el poder del Espíritu Santo. Usted está pensando que el Espíritu Santo no tiene poder para hacerlo hablar a usted en lenguas. El Señor hizo hablar una burra. ¿No podrá hacer hablar en otras lenguas a un ser humano que por naturaleza habla? Claro que sí. Entonces, es tremendo. Dice, ahí también dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortales no les hará daño alguno. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermano. Hace rato yo les hablaba de no tentar a Dios. No debemos de tentar a Dios. Hay una secta, y es una secta, hermano, aleluya, que manipula las serpientes, las cascabel. Y las cascabel han matado ya no sé cuántos pastores de esa secta. Bueno, entre comillas, muchas comillas pastores. Los han matado porque los mordieron y se envenenaron. No quisieron ir al doctor. Ahí estiraron la pata, como decimos nosotros los rancheros. Ahí fue su último suspiro. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. ¿Cómo va a agarrar una serpiente? El Señor dice que te voy a agarrar y no me vas a hacer nada. ¡Pum! Y la serpiente dice, sí, pero el Señor también dice que a mí me dio veneno para defenderme cuando estoy en peligro. Él te va. Hermano, cuidado. Cuando el apóstol Pablo, y eso, de ahí se agarran esa gente, cuando el apóstol Pablo dice que agarró leña y iba a echar la leña en la lumbre, dice que entonces se le prendió una serpiente de la mano y dice que la serpiente era venenosa en gran manera. Pablo no le pasó nada. Pablo no agarró la serpiente y dice, para que vean que no me hace nada. Pablo no hizo eso. Fue accidente. Él agarró la leña, aventó la leña y la serpiente al ver la lumbre estaba huyendo y se prendió de la mano de Pablo. Eso no es tentar a Dios porque fue accidentalmente. Pero esta gente que agarra las serpientes y las hace y se las mete en el cuello. Primero, ¿por qué la serpiente tiene que estar aquí en el altar? ¿Por qué? ¿Que la serpiente no, aleluya, no representa al enemigo de nuestras almas? Entonces, ¿cómo yo voy a tener serpientes aquí para manipularla? Es una locura, hermano. ¿Verdad? Y enseguida es
tentar a Dios, cuando usted agarra una serpiente, tiene que tener todas las precauciones para que no lo vaya a morder. Para que no lo, bueno, dependiendo qué serpiente es, ¿verdad? Porque hay serpientes que son venenosas cuando tiran la mordida. Hay otras serpientes que son peligrosas porque estrangulan a cualquier ser humano, ser vivo. Entonces, tener cuidado ahí. También dice ahí, dice, si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Eso no quiere decir, hermano, que para probar a Dios, a ver, Señor, si soy tu siervo, aquí le voy a echar un venenito aquí al agua, me la voy a tomar. Y cuando siente, tira la pata. Adiós 8 pesos, dijo mi mamá. Hermano, ¿por qué? Porque eso es tentar a Dios. Usted no hace esas cosas. Como cristiano no hacemos esas cosas. El cristiano sano, el cristiano verdadero no anda en esas cosas. Ese no es el evangelio. Eso no es lo que dice el Señor Jesús aquí. Cuando dice si tomaran, dice ahí, si bebieran cosa mortífera, es cuando, porque miren hermano, hay gente mala. A veces uno les va a predicar el evangelio a la gente y le quiere hacer uno daño. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces hay que tener cuidado, que a veces la gente por quedar uno mal, quiere uno hacerle que se vea ridículo también, porque son gente que le tiene a uno mala voluntad. Y entonces hay personas también que porque le tienen mala voluntad le van a dar de beber alguna cosa que le haga daño. Y es aquí cuando el Señor dice, si bebieras cosa mortífera, tú ni lo sabías. Ni sabía que la mujer ahí fue a echarle cabellos o le fue a echar no sé qué, le fue a echar al agua. Polvos, no sé qué le fue a echar. Y usted se lo tomó, ni sabía. Ni sabor le tomó. Es ahí donde dice el Señor, no te hará daño ninguno. ¿Por qué? Porque el Señor es el que mira, es el que cuida, aleluya, de nosotros. Nosotros no sabíamos, no le dijimos, échale veneno y para que veas que a mí no me hace daño. No dijimos eso. ¿Verdad? Entonces no debemos de tentar a Dios, hermano. No debemos de tentar al Señor. Si no habla lenguas, hermano, no se preocupe de estar hablando lenguas, hermano. Las lenguas no son un requisito para que usted sea salvo de la ira y de la condenación. En ningún lugar dice que si usted no habla lenguas, usted no es salvo. No hay un texto bíblico que respalde eso. Tampoco dice que si usted no echa fuera demonios o que si usted no bebe veneno o agarra serpientes para que las manipule como requisito para que sea salvo. No hay un versículo de esos. Y tampoco dice que si usted no sana a alguien para que sea salvo. No hay. Aquí dice la palabra el que cree. Aleluya. Al que cree. Bendito sea el Señor. Y si usted cree, hermano, bueno, esas son señales que le seguirán de acuerdo a la fe que usted tiene en el Señor. Esas señales le van a seguir. No es que ya de un momento, ahora tengo que sanar, no, hombre, aquí no es igual que los brujos, hermano. Ya ve que los brujos, para que lleguen a ser el brujo mayor, tienen que escalar y ahora mata un gato, ahora mata 2, ahora mata 5, ahora mata 6, ahora cómete un cadáver, ahora bébete la sangre. Esos son los brujos, hermano, los satánicos, que van por escalones. Nosotros en Cristo no, hermano. En Cristo Jesús no es así. No es de que ahora ayuné 3 días, ahora voy a ayunar 7, ahora voy a ayunar 15, ahora voy a ayunar 20, ahora voy a ayunar 40, ahora 80, hermano. Si usted está compitiendo con alguien espiritualmente, desista. Se va a hacer daño a usted mismo. Se va a dar contra la pared usted mismo. No haga competencia con nadie, hermano. Todo lo que haga, hágalo para la gloria, la honra de nuestro Señor y le va a ir bien. Aleluya. Bendito sea el Señor. Después dice el verso 29, dice, y el Señor después que les habló todas estas cosas fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesús, para aquellos que dicen que Jesús es el único, que no hay Padre, no hay Espíritu Santo, solo Jesús. Aquí dice que Jesús se fue para arriba y se sentó a la derecha de Dios el Padre. Ahí dice claramente. Si usted no lo quiere entender así, ya es un problema. Pero realmente aquí hay
información suficiente para que nosotros creamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién los ayudó? Aquí no dice, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo al final, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, el Señor, aleluya, les ayudaba. ¿Cuándo los ayudaba? Cuando ellos ponían la mano sobre los enfermos, el Señor decía, bueno, confirmo lo que predicaron. Y muchos enfermos eran sanados. Muchas personas eran sanadas. Aleluya. Por eso dice, y confirmando con las señales que le seguían. Hermano, las señales del Señor, aleluya, no son un mito, hermano, no están lejos de nosotros, aleluya, no son para un pueblo, aleluya, súper especial, no son para un pueblo que no conocemos aquí en la tierra, no son para gente extranatural, como dicen algunos, no. Las cosas de Dios no son extranaturales, no, Señor. Las cosas de Dios, hermano, son para todo aquel que cree. Usted las puede alcanzar. Usted puede, aleluya, convertirse en un predicador, aleluya, de acuerdo al conocimiento que Dios le da a usted. Usted puede convertirse, aleluya, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Mire María Magdalena cómo era, endemoniada, pero se convirtió en una hija, y no solo en una hija, sino en una mensajera del poder de Dios. No espere tanto, hermano, hermana. No espere a que a fuerza venga un apóstol y le ponga las manos encima para que usted piense que ahora sí ya va a ir. No espere eso. Entréguese al Señor Jesucristo de todo corazón, aleluya. Entréguese con toda su alma, hermano, aleluya. Estudie la palabra de Dios y ya va a ver cómo el Espíritu Santo, aleluya, le va a preparar y la va a enviar para que usted sea una mensajera, un mensajero de Dios. Porque así es el Dios. Este es el Dios que les predico. El Dios que yo predico no es un Dios de fantasía, no es un Dios fantasioso, no es un Dios fantasioso, es un Dios real, es un Dios verdadero, aleluya, que bendice, que ayuda al necesitado, que ayuda al que se lo pide, que da auxilio al que le pide auxilio. Ese es el Dios, aleluya. No es un Dios incansable, que no lo puedes tocar, que no lo puedes alcanzar. El Dios que les predico es un Dios que usted puede conocer, aleluya, personalmente. No es un Dios, aleluya, que está allá en las nubes y quién sabe por dónde, es incansable, que tiene una historia pasada. No. El Dios que les predico tiene historia en el pasado, en el presente y en el futuro. De hecho, para Dios el futuro es historia. Así dice mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Entonces, hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. Gloria a Dios. Yo sé que ya entendieron, comprendieron el mensaje. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Cúbranse para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios les bendiga y Dios mediante a la próxima.